Octavo capítulo de Los Buenos al Prado. La semana pasada tuvimos por aquí a Hugo, árbitro de segunda ref, y hoy pasamos del arbitraje a un mundo un poco diferente. La parte de entrenador, jugador, pasado jugador, presente de entrenador. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bueno, pues como hacemos todas las semanas, vamos, te dejo un minuto para que te presentes a la gente, cuentes quién eres, a qué te dedicas, dónde jugaste, por dónde pasaste. Adelante. Bueno, pues soy Pablo Villar, en la actualidad sin equipo, pero bueno, entrenador de fútbol. Por suerte puedo vivir de mi pasión, que ya desde bien pequeño siempre quise ser entrenador y bueno, lógicamente empecé jugando a fútbol ya en el cole y pasando por diferentes categorías del fútbol base y me retiré muy joven, con 24 años, porque ya tenía la oportunidad de coger un equipo senior para entrenar y bueno, como jugador llegué a jugar en tercera división en diferentes equipos de Asturias y Galicia y a partir de ahí pues ya hace unos 14 años que solo vivo de entrenar, que pasé por categorías de regional de Asturias, también toqué fútbol profesional en España y bueno, pues ahora ya llevo desde 2018 trabajando fuera de España en 6 países diferentes y bueno, pues tratando de hacer camino y por suerte, como te decía, viviendo de mi pasión. Perfecto. Nos diste una introducción perfecta a lo que va a ser la entrevista. Bueno, siempre vamos un poco cronológicamente y bueno, todo tiene un principio. ¿A ti de dónde te viene la pasión por el fútbol? ¿Dónde empezaste a jugar? A ver, lógicamente juegas en el colegio, juegas en los patios y luego pues también en el pueblo de mis abuelos, lógicamente, ¿no? Y yo donde empiezo a jugar como federado realmente es en el Colegio San Fernando, que es donde yo estudié toda mi vida, desde los 3 4 años hasta segundo de bachiller. Y bueno, pues empecé como federado en el cole, que al principio iba a ser como jugador, pero ya el primero, segundo entrenamiento me gustaba la portería y recuerdo que en Benjamín de primer año ya de portero y hasta que me retiré con 24. Sí, o sea, empezaste, como tú dices, en el Sanfer y luego pasaste por Navarro, Quirinal, Avilés, que bueno, son los equipos punteros en tu zona. ¿Destacados mucho jugando de portero? Bueno, yo creo que de mi generación había buenos porteros por aquí. No, a ver, quizás tuviera algunas cualidades que eran mejores que otros porteros, otras un poco peor, pero bueno, lo que sí que en ganas no me ganaba nadie, o sea, no me ganaba, valga la redundancia, no me ganaba nadie de ir a entrenar, de estar como un loco para hacer los deberes y todo lo que hubiera que estudiar para poder tener la libertad de ir a entrenar tranquilo, que en casa no me limitasen por eso y bueno, ahí estoy contento de lo que hice. Quizás, lógicamente, todo el mundo cambiaría cosas, pero nunca me arrepiento de nada. El primer gran cambio que tuviste fue que en etapa de juveniles, si no me equivoco, te fuiste a jugar a Pontevedra. Sí, sí, ¿Cómo porque, llevaste eso de marchar de casa siendo un chaval? Porque claro, no es lo que soy. Ir a Pontevedra antes no es como ir ahora que son 3 horas de coche. sí, a ver, yo desde pequeño siempre, y eso es gracias a mi padre, ¿no? De siempre hablar de deporte, porque mi padre siempre estuvo metido mucho en el deporte y eso, y yo siempre tenía la historia de ser entrenador y estudiar lo que antes se llamaba INEF, ¿no? Y en Asturias no había y ni hay. A día de hoy no sé si habrá, no tengo ni idea, por desgracia para nosotros. Entonces, a ver, yo el segundo año de juveniles, que estaba en el Avilés, como dices, ya vas a full con el tema de estudiar para poder aprobar la PAU y poder sacar la plaza en INEF. En este caso, yo preparé las pruebas de 3 sitios de Pontevedra, de León y de Coruña, pero yo solo quería ir a Pontevedra. Aparte, yo ya había estado entrenando con ellos, sabía que en, iba a firmar allí sí o sí, entonces yo donde no podía fallar era en sacar la selectividad, ¿sabes? Bueno, pues para ir ya con el paquete a full, de poder jugar a fútbol y a la vez estudiar, ¿no?
como dices, me fui con 17 años. Es verdad que no es como ahora, que tú ahora en Pontevedra estás en 3 horas y 5 minutos, de aquella y vas todo por autopista, y de aquella no, de aquella, madre mía, la carretera era una auténtica locura, tardabas unas 4 horas y algo, pero bueno, cuando vas con ilusión, todo inconveniente se supera fácil, ¿no? Y sí, allí fui con 17 años, empecé a vivir en una residencia de estudiantes, que es lo mejor del mundo, una de las mejores cosas que me pudo pasar, sobre todo por la residencia a la que viví. Y bueno, mis padres siempre me apoyaron y nunca me sentí lejos, nunca tuve, aunque soy asturiano, nunca tuve la morriña, ¿no? Que dicen los gallegos, y lo llevé sin problemas. Sí, o sea, tú estuviste ahí en Pontevedra, luego ya el salto, por así decirlo, en el fútbol senior lo diste en Galicia. Y bueno, pasaste por el Arosa, por el Noia, pero yo donde quiero hacer un parón es en el Compostela, porque claro, llegaste a un equipo que venía de jugar en Primera División. ¿Cómo era la situación del club en ese momento? Si notaste, tú cuando llegaste allí notaste que había un salto enorme de calidad en instalaciones, en personal, o el club pasaba por un momento muy crítico. A ver, yo el año que estoy en el Pontevedra, en División de Honor, que jugamos quedamos segundos de grupo y jugamos la Copa del Rey, y llegamos a eliminar a los Asuna de bastante buena gente, y luego nos eliminó el Sevilla. El Pontevedra estaba en segunda división, el primer equipo, y yo muchas semanas, no todas, ¿no? Pero muchísimas semanas hacía entrenamientos con ellos. Entonces, a ver, la segunda división de ahora es mucho más profesional que la de hace 20 años, pero ya había buen nivel. A partir de ahí ando varios equipos, ando por el Villalonga y el Arosa, y luego yo firmo en el Compostela. En el Compos, que era Caneda, José María Caneda, el mítico presidente, era el presidente del club. ¿Qué pasa? Que yo sufrí una enfermedad muy grave. Miento, después de la Rosa tuve Cudillero, vine a Asturias un año y luego fui al Compost. Y yo, al acabar en el Cudillero, en 2008, en junio, yo tuve una enfermedad muy grave. Tuve una meningococemia, que estuve en la UCI casi un mes. Y bueno, la situación era muy, muy crítica, ¿no? Entonces, claro, yo después tuve un periodo de recuperación muy grande, y yo en esa primera época del Compost yo no puedo jugar. No puedo jugar porque tuve que volver a empezar a caminar, había perdido toda la musculatura, bueno, aquello fue un caos. Y es donde luego aparezco en el Noya cedido por el Compost. ¿Qué pasa? Que tú veías que había el estadio de, ahora se llama Vero Boquete, de aquella era San Lázaro, y tenías San Lázaro 2 de hierba al lado, tenías, bueno, por dentro el estadio, para ser de aquel entonces, estaba sensacional, era un club grande, un club fuerte, y por desgracia, pues en esa primera etapa, como jugador no la pude disfrutar por una enfermedad. Sí, ya lo mencionaste tú, que volviste a Asturias en un primer momento a Cudillero, pero bueno, realmente luego cuando vuelves es cuando ya recabas en el Avilés, que Sí. llegas y bueno, ya empiezas a entrenar chavales, porque por Mm. lo que leí empezabas a entrenar alevines. ¿Era tu sueño jugar en el Avilés? Sí, a ver, es cierto que yo yo seguía estudiando en Pontevedra, y cuando jugaba en el Cudillero yo venía el viernes por la mañana y me iba generalmente el martes, porque el lunes entrenaba con el Cudillero. Entonces por aquella entonces yo entrenaba a los porteros alevines infantiles del Real Avilés, que fue cuando yo empiezo de verdad a entrenar. O sea, no con un equipo, pero sí de campo. Luego, cuando yo vengo al Real Avilés, sí, sin duda. O sea, para mí jugar en el Avilés, lógicamente, pues yo siempre fui del Avilés del niño, y jugar en el club, pues a mí, lógicamente, significó mucho, ¿no? Es una cosa que es verdad que el club estaba en una época baja, no estaba, de hecho estuvimos muchos impagos y muchos problemas, pero yo lo disfruté muchísimo, y bueno, pues a la vez hacía otras labores en el club, entrenaba la Alevín, andaba con algunos equipos cadetes o juveniles de preparador, o sea, ayudando con la preparación física, y jugando en el primer equipo. Y una de las cosas de volver para Avilés fue esa, ¿no? De jugar en el Avilés, y tener todas las otras cosas que me ayudaban a iniciarme en lo que luego a día de hoy es mi profesión. Y leí yo por ahí una cosa que me hizo gracia, que tú Sí, cuando sí. eras jugador decías que no entendías el rol de ser un portero suplente, un segundo portero. Ahora, después de muchos años y ser entrenador, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, pero yo, a ver, muchas veces lo haces por inmadurez, y no eres consciente de las cosas, o por ignorancia, ¿no? Pero yo llevé muy mal,
muy mal, como si tuviera el mejor portero del mundo que fuera el titular. Yo llevaba muy mal no jugar. Y llevaba muy mal pues una serie de cosas que en muchas situaciones era culpa mía, pero en otras eran, vamos, a mí me hicieron putaditas algunos entrenadores muy gordas, ¿sabes? E injustas. Pero bueno, son cosas que se aprenden, que te hacen callo y sí que es verdad que yo eso lo iba a fatal. Sí, ya lo dijiste tú antes, tú los primeros pasos que diste como entrenador fue preparando porteros y claro, precisamente, ya hablamos antes de ella fuera de cámaras, una de tus alumnas más aventajadas fue Cheza, que estuvo aquí hace unas semanas. ¿Cómo fueron esos primeros años preparando porteros? ¿Y ya pensabas en entrenar como un entrenador de 11 jugadores, entrenador clásico, o tú en primer momento pensabas ser un preparador de porteros? A ver, tú lo que quieres es ser entrenador, pero eres consciente entrenador de un equipo, pero eres consciente que es difícil a ver, es un mundo muy complicado. Lo que pasa que, bueno, yo por fortuna, mis padres me pagaron la formación de todo lo que quise relacionado con esto, pues ciencias de la actividad física del deporte. Yo con 23 años yo ya era entrenador UEFA Pro, eh, saqué el título de entrenador de porteros, también había sacado el título de especialista universitario en dirección deportiva y bueno. Es verdad que yo cuando cojo a María, no me hagas caso, pero yo cuando cojo a María yo ya iba entrenando 4 o 5 años. Yo creo que eran en 2011, si no me equivoco, que yo estaba entrenando al Ribadeneyra Senior ya. Mm. Y ahí, bueno, yo compatibilizaba pues entrenar al Ribadeneyra, compatibilizaba entrenar a porteros de diferentes equipos, que de aquí de Navilés, pues anduve prácticamente, no todos, ¿no? Pero los grandes todos y de fútbol base a ver, era cuestión de luego, lógicamente, claro, estás en una tesitura de decir, sí, entrenas en primera regional, te pagan un buen dinero, sacas algo extra de entrenar a porteros, eres joven, pero estás ahí te pones a trabajar, no te pones a trabajar, hasta dónde luchas el sueño de salir profesional de esto. Entonces, yo ese año lo tiré así y teniendo la gran suerte que luego Fabri confió en mí para llevarme al año siguiente con 25 años al Huesca en segunda división como segundo entrenador. Entonces, bueno, a ver, la cuestión es tratar de hacer camino y si surge la oportunidad, sobre todo estar preparado. No, no arrepentirte de surge la oportunidad y me pilló pues Claro. sin la preparación necesaria, ¿sabes? Claro, tú ya lo, exacto, o sea, empezaste en regional con el Ribadedeva y luego ya tuviste la llamada de Fabri para el fútbol profesional, que era el Huesca, que bueno, Sí. el que se imagina el Huesca en aquel entonces no es lo que es ahora, porque esos años que estuvo en primera, pues le dieron mucho crecimiento y ahora es muy estable, antes era un equipo más humilde. Eh, Tú allí tuviste cambios de cuerpo técnico y un cambio que vi yo que era curioso. Estuviste trabajando con Jorge de Alessandro, que bueno, Jorge de No, Alessandro, eso es un ¿no? error que hay en Internet. Yo estuve en Huesca, Ah, estuve con Fabri y con Antonio Calderón. A mí la época de Alessandro en esa temporada ya no me pilla. De hecho, ese año el club tiene uno, dos, tres, cuatro entrenadores. sí, Y sí, tiene. yo estuve con los dos primeros. Estuve con los dos primeros allí. A ver, es lo que dices, era un club humilde, el estadio no tiene nada que ver. Nosotros para entrenar teníamos que cambiarnos en el estadio y marchar en coches a campos de entrenamiento que había en otros sitios de la ciudad y era humilde, pero cuidado el nivel de jugadores que había, el Nacho Novo después de estar en el Sporting vino con nosotros para allí, estaba Antonio Núñez que había quedado campeón de Europa con el Madrid, había jugado con el Liverpool, estaba Jorge Larena que había jugado en el Atlético de Madrid, estaba Rivas que era central mítico del Betis, o sea, Mm, había sí, jugadores sí, de vuelta, pero cuidado, o sea, que sí, si los ponías a todos ahí había muchos, 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 muchos partidos en primera división, muchísimos. Y en sí. competiciones europeas y en selecciones nacionales. Y claro, estuviste, nada, ese año, como tú dices, que bueno, estuviste con dos entrenadores ahí en Huesca y luego ya vuelves otra vez a Asturias a ser tú el primer entrenador. Tienes un paso por el Luarca y llegas a Tineo, que es donde, es donde yo te conocí. ¿Cómo recuerdas aquella temporada en Preferente y aquel desenlace en Muros de Nalo? Muy duro, pero todavía, bueno, tengo mucha relación con muchos jugadores. Allí me viene a buscar todavía con la temporada en marcha en el Barça, faltaba tiempo para acabar, me vino a buscar el presidente de por aquella entonces y el Tineo nunca había subido a tercera división.
y tenían la ilusión de subir, porque bueno, allí al final tenías el hándicap de la distancia, que no es como ahora, pero estaba, bueno, si no me equivoco, unos 45 minutos de Avilés, porque tenías que, no es como ahora que llegan de Oviedo en un momento y en Avilés una vez que estés en Cornellana ya llega rapidísimo, de que ya no. Y había ese hándicap, tenía un campazo que era San Roque y luego encima teníamos el sintético al lado. El presidente, pues bueno, me puso las condiciones económicas para hacer una plantilla y me dijo, ¿tú crees que con este dinero tú puedes hacer una plantilla para ascender y tal? Entonces, bueno, hicimos cálculos, hicimos números, la base del equipo era muy buena y luego me llevé gente de aquí de Avilés, como Javi Ménez, como Sergio Rodríguez, como, bueno, alguno más e incluso luego en preferente me llevé también a Labrado durante la temporada y firmamos un grandísimo delantero como era Óscar Pantín, que era un jugador que metía goles como churros y competía como nadie. Y bueno, fue difícil porque allí luego lógicamente hicimos la pretemporada, pero luego durante el año me costó muchísimo conseguir campo para entrenar, porque luego la gente pues vivía en Oviedo, estudiaba en Oviedo, trabajaba en Oviedo durante el curso. Estuvimos una época en Pravia, que el que es ahora el alcalde David, de aquella era concejal, se portó muy bien conmigo y bueno, a los de Tineo les costaba viajar un montón. Durante la semana no querían entrenar y bueno, pues ahí hubo que ponerse un poco serio, hubo que no era un momento fácil para ello, pero hacer lo que había que hacer y poco a poco, poco a poco, poco a poco, las cosas iban saliendo, la pelota iba entrando y hicimos un final de liga maravilloso y por suerte que jugamos el partido de Muros, donde no dependíamos de nosotros, pero nos sirvió para quedar subcampeones y ascender. Que por cierto, el partido del Muros no debería haber sido la última jornada, debería haber sido una jornada de febrero o marzo, que por lo no recuerdo el motivo hubo una huelga en el fútbol asturiano y no sé si español. Entonces se pospuso a la última jornada y eso nos dio a nosotros el aire y el tiempo necesario para ascender. Y el recuerdo fantástico de Tineo, de toda la gente de allí, de los jugadores, bueno. Fue un año fantástico, con un recuerdo maravilloso. Sí, y cuando acabas tu etapa en Tineo, vas al Urraca y a los pocos meses ya haces tu primera aventura internacional, que es que vas a China de la mano de la liga. Sí, después de esa temporada en Tineo estamos en tercera prácticamente con el mismo bloque y nos salvamos bien. Y luego la siguiente temporada, yo en septiembre ya arreglo el tema de irme con la liga para China, pero se pospone todo. Y el Urraca, que había estado hablando conmigo en verano y me había dejado tirado, eso hay que decirlo, porque a última hora apareció otro entrenador, eh, me llaman, no sé si era final de octubre, así, y que iban a cambiar de entrenador y tal, y yo le dije, mira, yo no sé el tiempo que voy a estar en España, o sea, se lo dije al presidente, dije, yo me voy a ir a China con la liga, se pospuso, yo no sé si voy a estar un mes, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Y al final, pues bueno, fue, no sé, el tiempo que estuve ahí, 2 meses o tres, y ya de repente pues me llamaron que había que incorporarse, que se habían solucionado el tema de los papeles allí, de los visados y el tema del gobierno, porque bueno, no es fácil entrar allí. Y ya, pues me fui para allí, fue la primera experiencia internacional, no era en un equipo, no era en competición, era más dando formación a entrenadores. Y bueno, luego con jugadores de fútbol base de allí, muchos pues, tryouts bueno, seleccionar a los mejores para mandar a España y eso. Y me sirvió, lógicamente, pues para abrir un poco la mente, para ver cómo se funciona afuera en un país con un choque cultural tan grande y bueno, pues fue una muy buena experiencia que me curtió mucho para lo que vino después. Claro, y justo lo que vino después fue que volvió a levantar el teléfono Fabri y Sí. os fuisteis juntos a Lorca, que claro, si decíamos que el Huesca era humilde, el Mm. Lorca pues Más. era Sí. el, el doble casi. ¿Cómo es competir en el fútbol profesional con un equipo que era prácticamente, no sé si me equivoco, era su primera experiencia en fútbol profesional? Mm. Y bueno, pues no contaba tampoco con un proyecto para ascender al fútbol profesional. Yo acababa el contrato con la liga ahí en diciembre y nosotros teníamos una oferta para ir yo de segundo de Fabri en China, en un equipo de allí.
Pero pues de un día para otro, él tampoco estaba en España por otros motivos y me llama y me dijo, oye, aparte eran las 3 o 4 de la mañana de allí, de China, oye, ahí esto, ¿te vienes conmigo? Y yo, ¿pero qué dices? O sea, yo estoy aquí durmiendo, o sea, no, joder, despierta, que podemos ir a tal sitio y tal. Y digo, pues venga, y rápido hice las maletas, él tardó un poco más en volver a España y yo ya empecé a ver al equipo un par de partidos antes. Lorca, un sitio humilde, era un club joven, porque el Lorca Fútbol Club era un club joven que, por cierto, ya desapareció porque el que queda allí ahora es otro club, el Lorca Deportiva. El equipo estaba mal, luego nos tocó un problemón porque el dueño era chino y medio fue dejando el club, ahí se deshizo. Hubo muchísimos cambios en enero de jugadores, muchísimos, que nos hizo perder ya todo el mes y hubo que firmar a última hora jugadores que incluso muchos de ellos no conocían el fútbol español. Pero fue una experiencia buena porque el estadio era coqueto, teníamos un muy buen campo de entrenamiento, un sitio que siempre, a veces un poco más frío, pero con sol y con alegría. Y acabamos compitiendo, el equipo descendió, pero acabamos compitiendo muy bien, acabamos teniendo buenos resultados contra clubes de arriba, como el Numancia, que jugó playoff, como el Granada, incluso al Sporting le sacamos allí también, que jugó el periodo de ascenso, un empate. Bueno, el equipo acabó compitiendo y jugando bien. Y de hecho, bastantes o unos cuantos jugadores de esos andan por ahí todavía a buen nivel, como Javi Muñoz, que está en Las Palmas y el otro día le metió gol al Atlético de Madrid, Mm. que era súper joven, Villalibre, Villalibre, sí. Asier Villalibre, que está en el Alavés. Bueno, la verdad que fue una experiencia buena, sobre todo por estar al lado de Fabri, que es una persona que a mí me enseñó muchísimo, sobre todo en el tema táctico y en el control de los espacios. Y bueno, una experiencia más en segunda división, yo siendo súper joven también y una más para la mochila. Y tú como entrenaste muchos equipos fuera de España, que bueno, luego vamos a ir mencionando países, pues fuisteis a Ucrania, tú y Fabri, justo Mm. después de eso. ¿Cuánto afecta la barrera idiomática en un choque tan grande como Mm. el español y el ucraniano para ser entrenador de fútbol? Mucho, mucho porque se pierde mucha información. A ver, luego hay que diferenciar un poco si estás en un país en el que puedes hablar en inglés y todos te entienden, o si estás en un equipo, en un vestuario, mejor dicho, que entiendan el inglés todos y lo entiendan bien. Si no tienes traductor y lo haces tú, se pierde información, pero menos. Es decir, que tú puedas comunicarte, aunque sea en un idioma que no sea el mismo de lo jugador-entrenador, se pierde información, pero se pierde menos. ¿Qué pasa? Yo el primer año de la liga, cuando estuve con la liga en Tianjin, yo no tenía traductor. O cuando lo tenía, era bastante pobre la traducción. Entonces eso a mí me ayudó a desarrollar formas de simplificar mucho las cosas para que el feedback y la información que le dieras al jugador fueran píldoras lo más efectivas posibles. ¿Qué pasa? Ucrania. En Ucrania teníamos un chico que es muy amiguete nuestro, que hablaba español fantástico, pero no era de fútbol ni tenía la sangre pues bueno, que la ¿Qué gente hay que tener española así? tiene. Entonces, claro, tú cuando estabas entrenando, jugando y le metías un feedback rápido que tiene que ser inmediato, porque si no estás ya tres o cuatro o 10 acciones después, pues eso a él le costaba, era todo más, bueno, más pausado, más tal, y nunca, nunca, nunca se va a llegar a hacer el mensaje muy exacto si no lo simplificas, porque ya no es lo que tú digas, es lo que él entiende, lo que dice, porque de lo que entienda lo que dice hay otra cosa, y luego lo que entiende el futbolista, claro. Claro. Y el problema del timing, porque si no es en el... Estás El jodido, momento estás sí, hablando mal, le dan estás diferido, fastidiado. sí, sí, sí. Claro, ahí tenías que tirar más de muchas veces para eso, de vídeos o presentaciones así antes de entrenar, que Mm. ya el futbolista llegara con un mapa mental de, venga, va a ir por aquí, los posibles feedback. Eso también lo hacíamos, ¿no? Con el traductor, de decir, mira, la tarea o esto, el entreno va a ser así, va a haber estos, más o menos estos feedback. Según donde tal, ya tienes que salir por esta, por esto o por eso, ¿sabes? Y tú que conoces mucho el fútbol chino, estuviste en el Qingdao Hainou, Mm, que luego desapareció. Hubo ahí un momento en el que hubo un boom del fútbol chino, había muchos jugadores grandes europeos que se iban allá a jugar allí. Oscar fue el que inició la veda, que ahora parece que eso se está trasladando a Arabia Saudí. mm, ¿A qué crees que se debe ese bajón que pegó el fútbol chino?
y que muchos equipos que antes estaban en la cresta de la ola y haciendo inversiones millonarias Ujú. ahora estén desaparecidos. Allí hubo un plan del gobierno de querer ir a full con el fútbol. Entonces, si el gobierno dice fútbol, van todos a fútbol a piñón. Si el gobierno dice sevillanas, va todo el mundo a sevillanas, porque es orden y mando directo. Hay una casuística allí, ¿no? Allí los clubes son de empresas. Empresas que pueden ser constructoras, empresas estatales que pueden ser de electricidad, otras de acero, otras de lo que sea, pero son, el club es una empresa y de hecho los nombres de antes eran empresas. El chindado donde estuve yo no desapareció. ¿Qué pasa? Que hubo de repente un decreto de que los clubes ya no podían tener el nombre de la empresa. Que cuando nosotros estábamos era Chindao Joning y ahí hubo el cambio de nombre porque Joning era la empresa bueno, pues, del propietario del club. Y luego ya les fueron cambiando los nombres. Allí hubo una gran inversión, pero totalmente desmesurada. Es cierto que las instalaciones, muchas de ellas ya eran de los Juegos Olímpicos de Pekín, que eran, o sea, eran y son un auténtico espectáculo. En España nunca llegaremos a ese nivel tan grande y de tanto volumen de instalaciones con tantos medios. Y empezaron a fichar nombres a lo loco. Tevez, no sé cuántos millones de euros, burradísimos, no pasa nada. La Betsy, Hulk, Oscar, Hernández, tremendo. ¿Cuándo explota todo? Con el COVID. Con el COVID, además a mí esto me pilló allí cuando inició en diciembre, ahí las empresas tuvieron una crisis muy gorda y lógicamente fueron quitando inversión del fútbol y demás. Todo el dinero que invirtieron, si lo hubieran hecho con más orden y más sentido, el fútbol chino hubiera avanzado mucho, porque las instalaciones y los medios que tiene son brutales. Luego hay otra problemática, que es la formación. Allí no se enseña en las escuelas a tomar decisiones, se enseña a memorizar y se enseña a repetir. Por eso son deportes de repetición, en los que no hay aleatoriedad y en los que no hay toma de decisión, son muy buenos. Pero en deportes donde ya tienes que discriminar soluciones y estímulos y ser más, trabajar más equipo, más desarrollar también una inteligencia colectiva y eso, pues les cuesta mucho más. Sí que es verdad que de mi primera época ahora, que yo estuve en 2017, la primera hora, pasaron 8 años y yo pensaba, bueno, los que empiezan a jugar ahora fútbol con 8 o 9 años, a pesar de que en la escuela le enseñen así, si están con entrenadores europeos, van a evolucionar bastante. Y se ha notado, pero yo creo que no evolucionaron todo lo que podrían y ahora caparon después del COVID los salarios, por eso muchos jugadores extranjeros ya no van y van a otros países como Arabia y quizás la MLS empezará un poco a tirar para arriba y demás. Pero bueno, aún así hay muy buenas condiciones económicas bueno, es un sitio peculiar si tienes la mente abierta para crecer, para enfrentarte a muchos problemas y a contextos totalmente incontrolables que te hacen ser más hábil en muchas cosas. Sí, luego, claro, saliste de este equipo y tuviste dos buenas épocas en, primero en Eslovaquia, que fuiste el primer entrenador español en entrenar allí como primer entrenador, y luego en Lituania, que rozaste competiciones europeas, y bueno, todo ese buen trabajo te lleva a una oportunidad de la primera liga de Portugal, que es el Vizela, que bueno, fue la temporada anterior. Mm. Mm, Tú, de donde venías, del fútbol asiático, al llegar a la primera liga portuguesa, que bueno, ya es una liga, si no, no es de las cinco mejores de esta consideración que hay, pero es una de las 10 seguro, y de las 8 quizás también. ¿Notaste un salto de nivel muy notable en cuanto a futbolistas? ¿Y Mm. qué crees que falló a ese equipo para acabar descendiendo? Porque bueno, empezaste tú, acabó Rubén de la Barrera, pero no fuisteis ninguno de los dos capaces a dar con la tecla. A ver, ahí en cada fútbol se juega, o sea, en cada país se juega un fútbol diferente, muy diferente, ¿no? Marcado por la cultura del país, por las instalaciones, por los recursos económicos, por muchas cosas. Y nada tiene que ver el fútbol español al eslovaco, ni al chino, ni al lituano, y mucho menos al portugués. A ver, yo en Portugal allí es un país donde no hay cupo de extranjeros. Es decir, no es como aquí que tienes tres, no, allí no hay y son los mejores exportadores de futbolistas, de entrenadores, de directores deportivos, o sea, de todo. Allí exportan hasta utilleros. Es un escaparate brutal.
El nivel muy bueno, los tres de arriba, tanto Sporting de, bueno, cuatro, ¿no? Sporting de Portugal, Porto, Benfica y Sporting Braga van a otra historia, lógicamente pagan salarios de gran diferencia, pues bueno, igual como pudiera pasar aquí entre los tres grandes, ¿no? Con el resto. Luego viene ahí un pack de equipos como puede ser Vitoria Guimaraes y alguno más por ahí, y luego el resto hay una igualdad brutal. Hay una igualdad brutal. Yo estuve la primera parte de la temporada porque nosotros empezamos la jornada 1 a final de agosto en Lisboa contra Sporting de Portugal. Y la semana antes, ¿vale? De ese partido jugábamos un amistoso contra el Leixões. Y a mí ya me contactan de Meichou. Me llama una persona que había trabajado conmigo en Chindao y me dice, oye, ¿cuánto ganas ahí? ¿Cuánto quieres por venirte aquí ya? Que aquí quieren cambiar porque, bueno, hay una serie de problemas, una serie de historias y tal. Y dije, no voy. O sea, no voy porque ahora mismo yo empiezo la semana que viene en un sitio que estamos en lo que dices tú, ¿no? Pues no es el top 5 pero sí puede ser el top 6 perfectamente, o el 7 y no voy y tal. Y estuve la primera vuelta, los números eran más o menos aceptables. Acabamos de firmar jugadores en la jornada 4 que incluso nos cerró el mercado jugando a la vez que jugábamos contra Gil Vicente. Y luego, pues bueno, ellos ahí en agosto me dijeron, mira, si no vienes ahora, hay que hacerlo en Navidad. Hay que hacerlo en Navidad porque hay que empezar, las pretemporadas en China son muy largas, por si no están mucho tiempo parados, ¿no? Hay que hacerlo en Navidad porque aquí hay que empezar a entrenar el 20 y pico de diciembre. Bueno, rollo tremendo. Y yo lo dejé ahí, ¿sabes? No le di más importancia. Y ya hubo un momento, más o menos en noviembre, que era, tío, tal, hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Y yo, no, yo sigo aquí. Tal. Y ya pusieron, bueno, una fecha límite, pusieron bueno, unas condiciones que yo eran para mí una persona como yo humilde, yo no podía decir que no a esas cosas y ahí al final de, no lo sé. O sea, viajamos en enero, pero yo creo mitad de diciembre fue cuando salimos de Portugal. Por tema de visados y retrasarse un poco el tema, nos fuimos a primeros de enero, pero ya todo hecho. Yo ya tenía aceptado poder llevar mi preparador físico, que ya había estado conmigo en Lituania también, y Monty, y a mi segundo entrenador, bueno, Javi ya lo conozco de China, de Indonesia, de un montón de países, ¿no? Podía llevarlos conmigo y para allá nos fuimos. Y Sela luego, pues, el entrenador que llegó después hizo muchos peores números a todos los niveles, se acabaron descendiendo, es una pena, porque es un sitio para vivir cojonudo, encima la gente es muy cariñosa y bueno, ahí arrancamos ya en China a full ya. Hmm. Bueno, en China, que fue tu última experiencia, Mm. ganasteis un título, que oye, que Sí, siempre, siempre. ahí politiqueo, ahí estaba metido China, se jugó la Copa de Asia en enero y en la preparación de la Copa de Asia, pues China, la selección nacional perdió contra Hong Kong y eso es un ridículo con mayúsculas para ellos, ¿no? O sea, no os podéis imaginar. Entonces, nada, empezamos la pretemporada y de repente vienen que recuperan un torneo que sería la edición 42 entre Guangdong y Hong Kong. Y que teníamos que jugar nosotros por lo civil o por lo criminal, pero sin extranjeros. Y vamos a ver, o sea, tenemos que preparar la pretemporada. Y ya mezclar 5 o 6 extranjeros, que todavía la regla no estaba clara, con los chinos va a ser un lío de narices. Y me decís que yo empecé ahora la pretemporada, pero en 2 semanas tengo que jugar un partido contra una selección que viene fogueada. O sea, no da. O sea, no da. Aparte que los chinos, por ejemplo, las pretemporadas necesitan más tiempo. Bueno, su Hmm. sistema y su biotipo, vamos a decir, necesitan Sí, bueno, sí. una preparación diferente, ¿sabes? Y nada, pues que no, que había que jugar y allí nos embarcaron. Fuimos a Hong Kong, perdimos 2-0, perdón. Perdimos 2-0, ahí nos costó muchísimo. Por suerte no tuvimos lesionados y luego en la vuelta que jugáramos ahí en Guangzhou. El equipo, bueno, íbamos muy justos, pero competimos bien y acabamos igualando la eliminatoria 3-1, jugamos prórroga y la ganamos en penaltis. Y bueno, estuvo bien por ganar eso, ¿vale? Que estuvo bien por los bonus Sí. que nos dieron por ganar eso, Pero bueno, es algo más bien pero, anecdótico, sí. pero para mí me mataron. ¿Por qué? Porque yo los extranjeros no los podía utilizar. Es más, Ya. si estabas preparando el partido es que ni en los entrenos, estabas muy maniatado. Y ahí, bueno,
Luego empezamos la temporada, el equipo iba compitiendo donde tenía que estar, no perdíamos mucho, empatábamos un mogollón, pero el equipo iba donde tenía que ir y lo que pasa es que, bueno, el dueño de repente de un día para otro desaparece, nadie sabía dónde estaba el dueño y preguntas y nadie te dice dónde está el dueño. Y luego resulta que con el tiempo nos enteramos cuando aparecen dos patrocinadores del gobierno, uno de acero, steel no sé qué, y otro de, no sé si era aluminio, electricidad, no me acuerdo, y tal, y dices, uff, si aquí pone toda la pasta y pone todas las perras el mismo, ¿por qué aparecen estos dos ahora? Y luego, Ya. bueno, pues te enteras que el club que se fue, o sea, que el dueño se fue preso, no sé los motivos, porque, bueno, por tema de serie de construcciones, sus historias, y entra el gobierno local, coge el control del club y ahí nos limpia porque quiere poner a su gente. Ya. Y recuperó gente con la que ya habían trabajado en el pasado y ahí se nos acabó la experiencia. Muy corta, bueno, muy corta, casi medio año, pero Sí, de sí. una Bueno, intensidad, de una intensidad que no te puedes imaginar, sí, sí. por todo lo que conllevaba. Tú ahora estás libre. Mm. Era preguntarte si ya te llegó alguna oferta y si tienes alguna intención muy marcada, si volver a China, intentarlo aquí en Europa, España. Por dónde te van ahora las A ver, intenciones? yo, eh, por suerte, yo fui padre en febrero del año anterior, ¿no? Y, bueno, de hecho, mi familia, Pelayo, mi segundo hijo, que fue el que nació, no pude ver nacer a ninguno, uno por estar en Eslovaquia y otro en China, ni a Martina ni a Pelayo. Luego Pelayo sí que al poco de tal, según pudieron volar, ya se fueron para allí conmigo y eso. Y por suerte, yo estoy aprovechando todo este tiempo con ellos que muchas veces lo pierdes. Tuve ofertas, algunas de sitios que por aquella entonces, por ejemplo, yo a poco de venir de China me pude ir a Ucrania y a Irán, pero no estaban las cosas por aquel momento como para arriesgar, ni tenía yo esa necesidad de tal. Luego tuve otras ofertas de sitios random, muy random, pero yo siempre valoro qué es lo siguiente y a dónde me puede llevar. Y dije, sí, voy allí, igual la vida es maravillosa, pero luego ¿dónde voy a entrenar? O sea, no entrenas en ningún lado. Ya. Y a ver, yo estoy abierto a todo el mundo y bueno, a ver si surge ahora algo chulo. Mi intención es salir fuera. No tengo las miras en España, ni mucho menos. Mi intención es salir fuera y si sale algo chulo, que me combine bien las cosas a nivel deportivo y a nivel económico y que para mi futuro y el de mi familia pueda ser bueno, pues adelante. Y si no, pues bueno, a esperar y a seguir estudiando y trabajando y en el fútbol a nivel de estar preparado para lo siguiente que suba. Bueno, pues las dos últimas preguntas, ya después de reflexionar sobre tu futuro, se dio una cosa curiosa, que bueno, tanto Sporting como Oviedo son dos máquinas de triturar entrenadores en las últimas temporadas, pero bueno, se dio ahora la casuística de que los dos cambiaron de equipo, de entrenador en el último mes y medio. Tú, si sigues la actualidad de los dos, ¿cómo ves estos cambios y qué situación te parece más compleja? ¿La que enfrenta a Garitano o la que enfrenta a Paunovic? Bastante diferentes, porque yo, por ejemplo, si empezamos hablando por el Oviedo, recuerdo como 4 partidos antes del cambio de entrenador, me parece que eran 4 o 5, no lo sé exactamente. El equipo juega en Burgos y el equipo Calleja es un entrenador que viene en la escuela de Villarreal, zona del Mediterráneo, más igual de jugar y tal, pero yo los vi competir en Burgos y que el plantío es un sitio difícil y compitieron bien, compitieron de atrás para adelante, un poco como se tiene que en estos momentos en competir en segunda, con solidez, incluso creo que bastante pronto en el partido había asegurado con 3 centrales para la victoria y salen de ahí líderes. Y ahí, por ejemplo, las sensaciones para mí que daba el equipo era, cuidado, hay solidez. El portero está haciendo una gran temporada, los centrales se estaban manejando bien, bueno, y luego arriba tiene calidad, el Oviedo es bastante resolutivo arriba. Y lo vi bien, lo que pasa que, a ver, la segunda división da para estar arriba y abajo a lo largo del año, es muy larga. Y entrar en una dinámica mala que se fue un poco entrando el equipo en una, como te digo, en una dinámica que ves que se pone a la gente nerviosa porque los que tienes muchos alrededor y ganan y suman y bueno, pues llega Paunovic con un mensaje diferente. Yo creo que no es desacertado el mensaje que tiene de disciplina, de competir, de ir a full, ser ambiciosos, a poder ir a por el ascenso directo, aunque lógicamente es un objetivo difícil, pero lo pueden alcanzar si
si siguen con buenos números y la situación, a ver, no es lo mismo estar como ellos, que es para ascender, que en Gijón, por ejemplo, sí que el Sporting igual en algunos partidos mereció más, pero la racha era horrible. Era horrible hasta tal punto que yo no sé si eran 17 partidos que había tenido una victoria. Y empataba mucho. Es verdad que no perdía, pero eso está bien si te quieres salvar. Pero el objetivo del Sporting era para meterse arriba también. Entonces hace que la brecha sea mayor y ¿qué pasa? Que tú cuando estás hecho para quedar arriba y vas acercándote abajo y pasan las semanas y no ganas y te sigues acercando abajo, ahí se monta a nivel psicológico un shock que tú estás en caída y no tienes a qué agarrarte. En cambio, los equipos que están abajo compitiendo son conscientes y están en la situación que saben que tienen que luchar hasta el final, ¿no? Y bueno, yo creo que el cambio, obviamente, no porque ganara, que también, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que Garitano, sin mucho tiempo, ordenó el equipo está más junto, el equipo compite de otra manera. Y bueno, sacarán estos dos partidos. Ahora yo creo que con uno más, o, bueno, prácticamente lo tienen hecho, ¿no? Pero tienen un margen amplísimo y del drama que se pudo vivir, pues lo cortaron a tiempo, ¿no? A ver, son situaciones desagradables para los entrenadores que salen y es lo que hay para el oficio nuestro. A mí me tocó las dos, llegar y que me cortaran. Entonces, bueno, tienes que estar preparado para todo y de momento a ambos clubes le da la razón el cambio. Y ya la última, tú, que bueno, ya lo dices, que eres del Avilés, eres de Avilés, tú, no sé, porque claro, también está el tema de que uno no suele, a veces no es profeta en su tierra, hay mucha gente que quiere escapar de esto. ¿Tú te gustaría entrar al Real Avilés en algún momento? Y si es así, bueno, ahora hay que dejar a Rozada, que Rozada los tiene en playoff, pero en un momento hipotético, y si es así, ¿rechazarías ofertas de otro, del extranjero para entrenar al Avilés? Es que, a ver, yo lógicamente, pues al igual que quería jugar, pues me gustaría entrenar, pero ya te digo que no a corto plazo. No a corto plazo porque mis miras están fuera. Yo ahora soy joven y quiero seguir haciendo carrera fuera. Creo que están haciendo una buena temporada. No igual, estuvieron lejos igual, ¿no? Del campeonato, de pelear más con Pontevedra y Numancia, pero aún así la segunda vuelta que están haciendo. Bueno, de hecho perdieron el otro día el primer partido en 2025, ¿no? Les falta asegurar el playoff y yo creo que es un equipo sólido, un equipo que va a competir bien y ojalá el entrenador esté ahí mucho tiempo porque quiere decir que el club le va a ir bien, le va a ir bien, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, yo como te digo, en un futuro yo no sé lo que puede pasar, cada situación es diferente, pero a corto plazo en mis miras, sobre todo por, bueno, a ver, yo hay un tema, ¿no? Yo de los últimos, trabajé en 6 países y en 5 fueron en primera división. Entonces yo quiero o tengo la ilusión de seguir pudiendo, de seguir poder haciendo carrera en ese aspecto, de seguir conociendo nuevas maneras de jugar, nuevos retos y seguir esa estela. ¿En el futuro qué va a pasar? Que no lo sé. Y si viene o no viene o no, pues en su momento se verá, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista y ahora pasamos a la pachanga. Bueno, pues una vez finalizada la entrevista, Pablo ya venía avisado de esto, toca la pachanga. ¿Qué es la pachanga? Para aquellos que nunca lo hayan visto, son una batería de 10 preguntas sobre fútbol asturiano que Pablo nos va a tener que ir resolviendo con la mayor brevedad posible. ¿Cómo te ves, Pablo? Bien, a ver. Bueno, empezamos. La primera, equipo favorito de Asturias. El Real Avilés. La segunda, mejor jugador a nivel regional. ¿De la actualidad o de Sí, la de la historia? actualidad, a ser posible. No te sé decir. Ahora mismo no te sé decir. Quizás Diego López por estar en el Valencia. Tercera, campo preferido. El Suárez Puerta. Cuarta, un entrenador Asturiano en general. asturiano. Luis Enrique o Marcelino. Quinta, un futbolista que tú consideres que está infravalorado, asturiano. No lo sé. No lo sé. Ahora mismo mm, Pedro Díaz igual. Creo que se le puede dar mucho valor a lo que está haciendo. Cuando tú entrenabas por aquí por Asturias, equipo más complicado de visitar.
Pues siempre me costó bastante el Siero. De hecho, en el Bayu me enfrenté con el Tineo en preferente y en tercera, que subimos los dos, el Siero quedando campeón y nosotros segundos, y siempre me costó, el Siero de Aníbal me costaba bastante. Aunque luego en casa es verdad que hubo una vez que le metimos un buen repaso, pero por lo general la balanza allí iba para ellos, en el Bayu. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? A David Villa. La Y, séptima. y te voy a decir otro Oviedo para que no haya lío. Y a Esteban. La octava. ¿Quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Si vemos el palmarés, yo creo que Villa. También Cazorla está ahí al parejo, pero bueno, quizás Villa un poco más por el tema de ser el goleador más histórico y Santi tuvo los problemas de las lesiones. La novena. Si a ti mañana te nombran seleccionador asturiano, ¿qué tres jugadores no faltan en tu primera convocatoria? Pues es difícil, porque yo siempre era de los asiduos a ver los partidos de las selecciones asturianas cuando jugaban Navidad y de aquella había mucho nivel. Creo que ahora bajó un poco. Pues a ver, de primera puede estar Diego, que ya lo nombramos, también puede estar Pedro, que también lo nombramos, y luego un tercero, bueno, pues un poco por asturianía y por transmitir un poco lo que conlleva jugar para Asturias, quizás Santi Cazorla, también por estar en activo. No está lógicamente en su Claro. prime, pero yo creo que puede ser un buen líder. Y ya la última, si ahora Pablo Villar ficha por un equipo, ¿a qué jugador asturiano sería el primero que le pide a la Secretaría Técnica? Uf, depende de las necesidades del club. Ahí no me voy a mojar. Bueno, pues hasta aquí la pachanga con Pablo Villar. Como suele pasar siempre, dudas en las respuestas, pero al fin y al cabo todos los acabáis sacando adelante. Ya, bueno, estamos en la recta final de este octavo capítulo de Los Buenos al Prado. Lo primero de todo, darte las gracias por este tiempo que compartimos y por la sinceridad que muestras cuando hablas, porque yo creo que quedó un capítulo muy chulo y muy interesante. Y nada, siempre dejo este espacio ya en la línea final, ya cuando vamos a despedir, para que tú dejes un mensaje si quieres hablarle a la gente de algún proyecto tuyo, de aquellos gente que quiera animarse a ser entrenador, lo que tú quieras, tienes aquí un pequeño espacio para ti. No, nada, simplemente que agradecerte a ti el tiempo y acordarte de mí. También que me disculpes porque hace meses que llevas peleando detrás de mí, pero bueno, por diferentes motivos no éramos capaces a cuadrar. Que te deseo toda la mejor suerte del mundo y nada, que a la gente que quiera ser entrenadora que se prepare para ser muy sufridora. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de esta semana. Volvemos la semana que viene con otro invitado. Esperemos que os guste y bueno, pues nada, chao, chao.